Buenos días, Fernán. Bendiciones para ti, para toda la gente linda que está en sintonía con nosotros en esta mañana. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Aquí estamos, pastora, ready para las preguntas y los planteamientos de los compañeros. Yo tuve a bien ceder mi turno a uno de los oyentes que, ¿verdad?, escribe, así que mi pregunta más bien hoy está cedida a uno de los oyentes porque los integramos, ¿no? Muy También, bien. Exacto. de cuando en cuando a la ronda de preguntas. ¿Con quién empiezas esta mañana? Comenzamos con esta persona que nos escribió. Muy bien. Juan. Mira, su nombre es José D. Martínez Ávila y obviamente agradeciéndole a toda la gente linda que está en sintonía con nosotros y que siempre nos hace preguntas. Tenemos muchísimas preguntas, Juan Carlos. O sea que la pregunta no vino a través de Juan, fue que directamente el oyente Correcto. la envía. Qué chévere. Martín me había expresado que a ella también le están enviando preguntas, así que yo decidí hoy a esos que envían, a veces me las envían a mí, a veces a ella. Sí. Le estamos cediendo el turno hoy. Exacto. Ese teólogo. Exactamente. El teólogo José Martínez Ávila nos envía esta comunicación. La puedo leer completa. Claro. Pastora Marlene, oigo el programa en Nueva Vida todos los miércoles. Me encanta cómo usted desmenuza los textos a través de la historia. Y le tengo una pregunta que siempre me he hecho. ¿Qué sucedió con los años antes del avivamiento de la calle Susa? ¿No había avivamiento en América? Qué pregunta, fíjate, porque está hablando de avivamiento y de tantas preguntas que nos han enviado, escogí esta porque precisamente durante todas estas semanas yo he estado predicando toda una serie sobre avivamiento. Así que vamos rapidito, anota José, anota. Salmo 85, voy a leer los versos 6, 8, 9 y 10 para introducirnos. Dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará a su pueblo y a sus santos para que no vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen. Escucha esto. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Comencemos así la respuesta del avivamiento. Quizás no hay oración que Dios desea escuchar más en este tiempo que una oración como esta. Señor, queremos avivamiento. Pero un detalle muy importante es el siguiente. A veces cuando pensamos en avivamiento pensamos en el mundo. Pero no, avivamiento significa devolverle la vida a alguien que un día la tuvo y por alguna razón se puso tibio, se puso frío y la perdió. Por lo tanto, en este sentido, no es el mundo el que necesita avivamiento, porque el mundo nunca ha tenido vida. Están muertos, con espíritu muerto, muertos en delitos y en pecados. Quien necesita ser reavivada es la iglesia de Jesucristo. Y al particular hasta Habacuc hizo una oración. Aparece en Habacuc 3:2 que dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Por lo tanto, la palabra del Señor, la misma Biblia, nos habla de 21 avivamientos. Y escogió a grandes hombres y mujeres de Dios, porque cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de la ley, se ponía tibio, se enfriaba, como que perdía la vida. El Dios Todopoderoso venía siempre a reavivarlos. Así que sin tomarme mucho tiempo, yo te voy a enumerar, José, y a toda la audiencia preciosa, estos 21 avivamientos. Vamos rapidito, mira, que esto se queda grabado, lo puedes anotar más tarde. El primero fue con Jacob, Génesis 35, 2 al 4. El segundo fue con Moisés, ¿recuerdas? La esclavitud por más de 400 años. Muy bien. Éxodo 14, 31 y 15, 21. El tercero fue con David, cuando el arca del pacto estaba perdida. El cuarto fue con Salomón, porque David cometió errores y el trabajo lo terminó Salomón. El quinto fue con Elías. ¿Recuerdas el Monte Carmelo? En ese Monte Carmelo se adoraba a Jehová, pero de repente se estaban adorando a los Baales. El próximo fue con un joven llamado Asa, que hizo lo correcto delante del Señor. El séptimo avivamiento fue con Jehú, ese fue el que mató a Jezabel. El octavo con Joiada, el noveno con Josías, el número 10 con Josafat, el 11 con Ezequías, el 12 con Manasés, el 13 con Esdras, el cuarto con Nehemías, ¿recuerdas la reedificación de los muros?
El próximo con Jonás, aquí hay una mujer. El próximo avivamiento, fue con Esther. Luego con Juan el Bautista. Luego, obviamente, el gran avivamiento con Jesús, nuestro Salvador. Pero luego de Jesús hubo otros, como Felipe, con Pedro, con Pablo. Y en todos estos grandes avivamientos nos vamos a encontrar con algo particular. Y es que todo comienza con un volverse a Dios, con una oración intensa. Con esto dicho, después de todo lo que aparece en la Biblia, la historia continúa. Ese libro de Hechos continúa todavía, debe estar bastante grueso en los cielos. ¿Por qué? Porque entonces, y te voy a dar la referencia tomado del libro Ríos de Avivamiento de Neil Anderson y Elmer Towns, dice que el primer gran avivamiento, que no aparece registrado en la Biblia, sino en la historia, ocurrió en el año 1729 y se extendió hasta el año 1742. Y se dio a conocer en Alemania. Y esta fue la raíz del gran avivamiento en Gran Bretaña, que cruzó hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Y el énfasis era la enseñanza, la predicación del evangelio. Y ahí Dios usó a grandes hombres como John Wesley, por ejemplo, como Jonathan Edwards, como John Knox. Y este avivamiento fluyó por casi 50 años, pero se apagó otra vez. Entonces se necesitó un segundo gran avivamiento. En el año 1750 hasta el año 1791. Comenzó en Inglaterra, se extendió por Europa. Comenzó con una unción evangelística al aire libre en los Estados Unidos de Norteamérica y se vieron muchos milagros extraordinarios en casi todas las reuniones y la gente conocía el poder de Dios y la gente venía, obvio, por los milagros. Bueno, se apagó otra vez la cosa. Y surge el tercer gran avivamiento en los años 1800, más o menos 1830 al 1840, en Estados Unidos y en Europa también. Y el poder de Dios cayó sobre esa generación, pero se quedó ahí, en esa generación. Hubo un cuarto en los años 1850 al 1900. Otra vez, ahí conocimos a Evan Roberts, a María Woodworth, por ejemplo, pero se apagó. Recuerde que esto ha sido un sub y baja en la historia. Espero que estemos en la subida otra vez. El quinto. Nota el calce. Sí. Los avivamientos se encienden y se apagan por conducto del hombre, no de Dios. No de Dios, porque Dios siempre está vivo. Exactamente. Y él Dios siempre está vivo. Quiere tener prendido a todo el mundo siempre. Exactamente. Es una responsabilidad de nosotros los creyentes. Los creyentes. Que la gente de repente como que entra en la normalidad, en la familiaridad. Porque para mucha gente es un designio exclusivamente de Dios y preguntan, oye Dios, pero ¿por qué tú no te metes y creas un avivamiento? Ay. Los avivamientos los provocamos nosotros. Claro. Pero es una dinámica colectiva únicamente, ¿no? ¿Perdón? Es una dinámica colectiva nada más. Casi siempre comienza con una persona. Bien. Y un carbón encendido enciende a otro carbón y a otro carbón. Y esto se convierte en una gran ola, en un gran fuego. Paréntesis rapidito, como ocurrió en Puerto Rico. Y fue en el año 1916 y entró por un hombre. De hecho, el gran avivamiento de Azusa. Allí hubo puertorriqueños y hubo gente que es de Hawái. En Hawái hubo un hombre, su nombre es Juan, que encendido llegó a Ponce porque Dios le dijo, le mostró la cruz del vigía y le dijo, este es tu campo. Llega solito, Fernand, pero este hombre llega a encender la ciudad. Y el primer culto en el año 1916, en el mes de septiembre, fue ante 400 personas. Ahora surge este gran avivamiento en Ponce, Puerto Rico, que cubrió la isla, milagros, sanidades, maravillas, un evangelismo impresionante que de hecho luego en el año 1922 se tuvo que formalizar y se formalizó haciendo una corporación, porque orando al Señor le han puesto nombre a estas congregaciones y se llamó la Iglesia de Dios Pentecostal, que hoy día existe, la MI. Sí. La MI existe todavía. Con el paso del tiempo, pues obviamente la gente volvió a pecar, la gente volvió a alejarse del Señor, la familiaridad, la tradición. Y al día de hoy todavía estamos clamando para que regrese un gran avivamiento. Ahora, yo soy de las que creo
que estamos en este momento en un avivamiento. Claro, no es igual como ocurrió en la calle Intendente Ramírez en el año 1916, pero sí, hay una iglesia avivada y hay una iglesia que a causa de la persecución está entrando en un calor impresionante aquí en Puerto Rico. Ahora, algo más rapidito, Puerto Rico fue quien encendió a la República Dominicana. Y de la República Dominicana se encendieron otras naciones. Avivamiento. Entonces, para terminar con la respuesta, hubo, históricamente hablando, un quinto a comienzos del siglo XX que ocurrió en Australia, en Nueva Zelanda, un sexto en África, en Asia, en América Latina. En los 70 se levantó Billy Graham en los Estados Unidos de Norteamérica con un gran avivamiento, y hoy Dios todavía está utilizando grandes hombres y grandes mujeres que han mantenido a la iglesia avivada en diversos lugares. Pero tenemos que orar como Habacuc. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer. Pero vamos a terminar con el punto magistral de Juan Carlos Matos. Esto depende de nosotros, la iglesia. Esto no es un rayo que va a bajar del cielo y de repente nos va a electrificar. Somos nosotros los que nos tenemos que avivar, porque ya el sacrificio Jesús lo hizo y el Espíritu Santo está en medio nuestro. Amén. Amén. Yes. Tremendo, tremendo. Sí, que sí que. ¿Qué va? sigue? ¿Qué va? Vamos entonces contigo, Fernán. Ok, bueno, la pregunta es sencilla. Es si los apóstoles, aquellos primeros apóstoles eran, o sea, si son santos. Ajá. Y, by the way, la segunda pregunta dentro de verdad, de la Sí. misma, ¿qué es un santo? Claro que sí. Y esta pregunta está caliente, Santo Padre, porque fíjate que para diferentes denominaciones, la palabra santidad, la palabra santo, tiene un significado completamente distinto. Y estamos acostumbrados a buscar en la palabra, ¿no? San Lucas, San Mateo, Exacto. San Marcos. Y si te digo en esta hora San Fernán, ¿alguien se podría escandalizar? Sí. Sin embargo, eres un santo, porque eres un creyente, pero vamos a evidenciarlo por las Sagradas Escrituras. Aquí está Santa Moraiva, aquí está San Juan Carlos, Santa Marlín, pero vamos a explicarlo por las Sagradas Escrituras. La palabra santo, de acuerdo a la Biblia, viene de la palabra griega agios, que significa alguien que está consagrado, alguien que está totalmente separado, sagrado, piadoso. Pero casi siempre cuando leemos la palabra del Señor se encuentra en plural la palabra santos. Y voy a darte por lo menos 3 evidencias bíblicas de dónde aparece esta palabra y cómo se aplica. Vamos acá. En Hechos capítulo 9, versículo 13 dice la palabra del Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y es un hombre llamado Ananías, a quien el Padre Eterno le ha solicitado que reciba a Saulo de Tarso, que ore por él, que le imponga las manos, y el hombre habló así. ¿Tú sabes cuántos males le ha hecho Saulo de Tarso a tus santos aquí en Jerusalén? Otro verso dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y esto aparece en Hechos 9:32, y hace referencia a una visita que le hizo Pedro a un grupo de creyentes en una comunidad particular, y se le llama santos. Uno más, Hechos 26:10 dice: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y es el apóstol Pablo hablando. Uno más, Filipenses 4:21, este es lindo, dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Y podemos seguir hablando de textos bíblicos. Hay 68 usos de la palabra santos en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la idea de ser santo es personas que son creyentes, personas que se han apartado del pecado y del sistema del mundo. Y hay 3 referencias en la Biblia, por lo menos, que hablan de cuál es el carácter de un santo, el carácter piadoso de un santo. Por ejemplo, en Romanos 16:2 dice la palabra: que la recibáis en el Señor
como es digno de los santos. En Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escucha lo que dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a los santos. Por lo tanto, los santos somos el cuerpo de Cristo. En esta mañana, si usted ha recibido a Jesús como su único Señor y Salvador, el Padre le llama santos. Los santos son la iglesia de Jesucristo y todos los cristianos son santos. Ahora, aquí está el detalle. Todos los cristianos son santos y al mismo tiempo la Biblia nos hace un llamado a ser santos. ¿Y cómo es esto? O somos santos o somos llamados a ser santos. Le explico, ¿verdad? Porque aquí como que hay un puntito interesante. Lo hay. Hay que explicarlo. La primera carta a los Corintios 1:2 dice claramente, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Así que la palabra santificados y la palabra santos provienen de la misma raíz griega, como la palabra que es traducida comúnmente en plural como santos. Así que los cristianos somos santos en virtud de lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, los cristianos, por otro lado, somos llamados a comportarnos como santos, a ser santos. ¿Para qué? Para que nuestra vida, porque somos un montón de imperfectos y no lo podemos negar, para que nuestra vida paulatinamente se ajuste cada día más al perfecto, a parecernos al perfecto que es Jesucristo. Ahora, termino mi respuesta, Fernández, de esta manera. Aquí voy. En algunas denominaciones, pocas denominaciones, pero en algunas denominaciones, en comparación con la enseñanza bíblica, se le llama santo a otra cosa. Me explico. Para algunos, los santos no están en la tierra. Para algunos, los santos ya se murieron y están en el cielo. Pero esto no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice que tenemos santos en el cielo y hay santos aquí en la tierra. Para algunos, la persona se convierte en santo o en santa después que se muere y tiene que ser canonizado o tiene que ser beatificado por una autoridad religiosa prominente. Pero tampoco es lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice que cualquiera que por la fe ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, ya es un santo. En algunas prácticas, de hecho, los santos pues hasta son adorados, reverenciados, se le hacen oraciones desde la tierra, pero en la Biblia es al revés. En la Biblia los santos estamos llamados a adorar, estamos llamados a reverenciar y orarle al único Dios todopoderoso. Yahweh o Jehová, ese es su nombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que nuestros saludos a todos los santos que están conectados en el reto de los teólogos en esta preciosa mañana del Señor. Y que somos muchos. Y somos muchísimos los santos en Puerto Rico y en las naciones de la tierra. Muy interesante. Gracias, pastora. Muy bien. San Fernando, sí. La mía, ahora va la mía. La de Moraima. La mía es sencilla, ¿verdad, Marlene? Sí. Digo, más o menos. Bueno, parece. He escuchado a personas decir que cuando se ora diciéndole al Señor, ven Señor Jesús. Ajá. Hay personas que están orando por su regreso. Sí. Indirectamente, eso no es desear la muerte, no Ok. es desear no estar vivo en este mundo. Ok. Fíjate que parece como muy simple, Ajá. pero tiene su profundidad. Ok. Yo voy a ir rapidito a la palabra del Señor para justificar a todos los creyentes que constantemente están diciendo, Dios mío, que se acabe este mundo ya. Ajá. Señor, ven, Señor Jesús. Vamos a justificar por qué este tipo de pensamiento, que yo también lo he escuchado muchas veces, sobre todo creyentes maravillosos cuando escuchan las noticias y dicen, ay Dios mío, mira Ven lo que ya. está pasando. Ajá. Ven, Señor Jesús, que se acabe esto ya. Bueno, vamos a explicarlo por las Sagradas Escrituras porque tiene una razón de ser. Mientras la Biblia abre con un paraíso perdido
así también tenemos que admitir que la Biblia termina en Apocalipsis con un paraíso completamente recobrado. Y cuando nosotros leemos el Apocalipsis y leemos todo, Dios mío, todo lo que vendrá, toda la perfección, y te voy a mencionar algunas cosas que habla Apocalipsis que nos tienen que llenar de alegría, hasta el punto que el mismo apóstol Juan dijo: ven, Señor Jesús, ven. El Espíritu y la novia dicen: ven. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Juan vio. Número 1, Juan vio que no existía la maldición. Significa una restauración perfecta de todas las cosas. Juan vio que había un trono en medio de todos. Así que lo que Juan vio fue un gobierno perfecto, una administración perfecta que proviene del Padre Todopoderoso. Por otro lado, Juan vio siervos que estaban sirviendo, o sea, vio una sujeción y vio una subordinación tan perfecta a la sujeción a la autoridad. También Juan vio algo. Juan dice que todos veían su rostro, que todos verán su rostro. Así que una transformación perfecta, que no había enfermedad, que toda lágrima iba a ser enjugada de los ojos de nosotros. Imagínate, lo que Juan vio es que también teníamos nombres en nuestras frentes, una identificación de propiedad de Cristo tan perfecta. Vio también la luz, vio una iluminación perfecta, un reinado para siempre y al diablo atado por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, ¿quién no quiere ver ese mundo? Entonces, conforme a todo esto que aparece en Apocalipsis, de repente Juan parece que muy emocionado dijo: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen: ven. Puede leer de asignación Apocalipsis capítulo 22, versos 20 y 21. Y con esta frase, de hecho, Juan está utilizando una frase que en arameo significa Maranata. Y la palabra Maranata es muy conocida en la iglesia de Jesucristo. De hecho, la iglesia primitiva también fue conocida así como Maranata, ven, Señor Jesús. Y en este sentido tan saludable del conocimiento teológico, de que sabemos cuál será nuestro final, es normal que una persona diga: ay, Jesús, qué hermoso tú eres. Ay, Jesús, manifiéstate. Ay, Jesús, yo sueño con que los cielos se abran, con que descienda el deseado de todas las naciones. Ay, Dios mío, que nos gobiernes tú. Y se justifica: ven, Señor Jesús. Ahora, hay otro estilo de pensamiento que también tenemos que validar y tenemos que resaltar, y es que aquí está la iglesia de Jesucristo. Y aquí estoy yo para seguir luchando. Y aquí estoy yo para seguir ganando vidas. Y aquí estoy yo para seguir peleando la buena batalla de la fe. Y atrasa esto un poquito más porque, Señor Todopoderoso, queremos seguir trabajando para que más vidas se salven, ¿no? Y son dos tipos de pensamiento. Y ninguno de los dos tiene que ver con que me quiero morir. Ahora, para ponerle final a esta respuesta, pues bueno, pues también tenemos que afirmar, para ver todos los ángulos, que sí, hay gente que se quiere morir, como el profeta Elías, que en un momento determinado dijo: ay, Señor, mátame, en un momento de depresión, acaba conmigo, yo no soy mejor que nuestros padres. Pero aún el profeta Elías, hablando de esta manera, dependió del Dios Todopoderoso. Terminó así. Todos los creyentes sabemos que solamente el Dios Todopoderoso sabe cómo quitarnos la vida. Él sabe el día, Él sabe la hora, Él sabe cuáles son los diseños, Él sabe cuáles son los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros, y Él es soberano. Si alguien quisiera morirse en esta mañana, recordemos al profeta Elías. El Dios Todopoderoso, aún Elías en depresión, queriendo morir en un momento de dificultad, dice la palabra que Dios le envió un ángel para que lo confortara, un ángel para que lo fortaleciera, y le dijo el Señor: vamos, levántate, anda, porque largo camino te resta. Alguien necesita esas palabras en esta mañana. Yes, wow, tremendo. Este reto de los teólogos de hoy fue espectacular. Me gusta mucho responder las preguntas, y me gusta también que la gente preciosa nos haga preguntas. Confieso que a veces estoy horas respondiendo preguntas, pero yo quiero decirle que me gusta muchísimo porque esta es mi pasión. Esta es mi pasión. Me gusta. Bueno. Yo también aprendo mucho. Qué bueno, pastora. ¿Cómo le conectan? ¿Cómo consiguen? Claro que sí. Mira, estamos en la ciudad del avivamiento. Estamos en Ponce, Puerto Rico, y estamos allí
todos los domingos en 2 servicios, 9:30 de la mañana y 2 de la tarde. También los miércoles, esta noche tenemos enseñanza de las Sagradas Escrituras a las 7 de la noche. 7 de la noche por el toque de queda, y los viernes están nuestros jóvenes a las 6:30. Ahora, quiero hacer una invitación rapidito. Usted prepárese para esto que yo le voy a compartir. Tengo en Ponce los días 24, 25, 26, 27 y 28 de mayo. 5 días consecutivos, mire, sin adular demasiado, de verdad. Un genio de las Sagradas Escrituras y del comportamiento humano. Su nombre es el doctor José Batista. Doctor José Batista estará con nosotros, Fernán. Mire, de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en una conferencia, Teoría de la Identidad en el Hogar, Escuela y Comunidad. Y no va a dar el tiempo porque con el doctor Batista. No, doctor Batista. Hay contenido de sobra. Sí, y estamos invitando, ¿sabes a quiénes, Fernán? A todos los maestros, sí, directores escolares, para que usted aprenda la teoría de la identidad. 2 a 6 de la tarde, del 24 al 28 de mayo. Pero si usted cree que el doctor Batista me dijo que estaba cansado, no. A las 7 de la noche, esa misma semana, hasta las 9, el doctor Batista va a estar en la iglesia. Wow. En estos temas, rapidito. Pandemia, Juan Carlos, escucha, pandemia, diseño del ser humano. Y la conferencia, espiritualidad, salud mental y biológico, un nuevo esquema de terapia y consejería. Doctor José Batista, del 24 al 28 de mayo en Ponce. Y lo mejor, que la entrada es gratis. Comunícate conmigo al 787-644-2544, 644-2544, y Batista va a tener todos sus libros allí. Mira, ha escrito 22 libros. La cosa es que ese hombre es una autoridad. Viene hablando de estos temas que están de boga ahora, por más de 20 años atrás ya. Mira, ese es el hombre que sabe de eso. Si la iglesia quiere prepararse para defenderse en contra de la perspectiva de género, es ahí. Teoría de la Identidad, los espero. 787-644-2544. Gracias, pastora, un abrazo. Gracias, Fernand. Por ahí viene el chef Omar de Goya, Nueva Vida en